El siguiente elemento que nos corresponde estudiar en este momento son los componentes básicos de este sistema de Von-Neumann de uno en uno. Ya explicamos la arquitectura, el diagrama, etcétera. Vamos a hablar un poco de esos tres elementos ya para concluir con lo que es el modelo de Von-Neumann. En primer lugar, tenemos el CPU o procesador. ¿Cuál es su funcionamiento? Él se encarga de controlar y ejecutar las diversas instrucciones que llegan al computador. Para ello, debe decodificar el contenido, es decir, él va a llevar esos datos a un valor que para él sea entendible, que sería código binario. Tiene una unidad de control que se encarga de gestionar ese seguimiento de los diversos procesos que se están realizando, una unidad aritmético-lógica que se encarga de los cálculos y los registros que se encargan del intercambio de información de datos con lo que es memoria y procesador. En segundo lugar, tenemos la memoria principal y también la memoria secundaria, las cuales lo que van a hacer es almacenar el programa y los datos, tanto en tiempo de ejecución como de manera persistente. La tercera es sistemas de entrada y salida, los cuales lo que hacen es permitir la comunicación de nuestro equipo con el exterior, ya sea con otros computadores o con usuarios humanos. La comunicación entre el procesador y la memoria principal es uno de los cuellos de botella de este modelo de Von-Neumann, ya que el ancho de banda en muchas ocasiones limita que la secuencia se siga de la forma en que debe procesarse. La idea es que la información que se guarde a menudo se almacene en los niveles más rápidos, es decir, en los niveles más altos de la jerarquía, en la parte de los registros, mientras que la información que se manipula con menor frecuencia vaya pasando a estratos más bajos hasta llegar a lo que es el disco duro. Entonces, hablamos ahora con más detalle de la memoria primaria o memoria RAM. La memoria RAM es la forma más conocida, más habitual de memoria primaria del computador. Esta memoria está prácticamente conectada en forma directa al procesador de nuestro computador. Es necesario que se encuentre presente para que el CPU pueda efectuar cualquier función. El almacenamiento primario consta de la memoria primaria del sistema, que contiene los programas de ejecución y los datos que están operando en ese momento. Ella nos va a permitir también transferir información muy rápidamente entre registros del microprocesador y localizaciones del almacenamiento principal. Vean que esta es una memoria de trabajo sumamente veloz. En computadoras modernas se usan memorias de acceso aleatorio basado en electrónica de estado sólido, tales como las que están allí en la imagen, que están conformadas por módulos o pastillas de memoria, que están conectadas al procesador a través de buses de direcciones, de datos y de control. El almacenamiento lleva por principal requisito que cualquiera de sus ubicaciones pueda ser directamente direccionable. Esto lo que significa es que todo dato contenido en la memoria debe poder encontrarse a través de una búsqueda basada en su dirección.
Es por eso que los registros del procesador no pueden considerarse como almacenamiento primario. Las referencias a este elemento de registro se efectúan por nombre y de forma directa, no por dirección, por lo tanto no pertenecen al grupo del almacenamiento primario. Los registros representan el estado actual del cómputo y los datos utilizados inmediatamente, pero no pueden almacenar un programa, solamente apuntar al lugar de la ejecución actual. La principal ventaja de la memoria primaria es su mayor velocidad. Su mayor desventaja es su volatilidad, ya que al quitar la energía eléctrica se pierde toda la información que esté contenida en ella. Eso es en cuanto a la memoria primaria. Entonces recuerden que los registros no entran dentro de la memoria primaria porque no trabajan por direccionamiento, sino por nombres directos, ya que la cantidad de información que ellos almacenan es tan pequeña que ocupar parte de su capacidad con un índice de direcciones los dejaría prácticamente inutilizados. Vean que actualmente estamos trabajando la mayoría de los casos con sistemas de 64 bits, es decir, apenas 64 valores binarios. Y allí debe ir colocando el sistema los diferentes elementos que vaya a necesitar para trabajar. Si utilizamos, por ejemplo, de esos 64 bits, 8 bits para manejo de un índice, nuestro sistema se degradaría bastante. Porque recuerden que estamos hablando de un octavo, estaríamos perdiendo más de un 10% de su capacidad. Esto parece poco al momento, pero con la velocidad que él tiene de procesamiento, eso equivale a un retraso de millones de operaciones en cuestión de segundos. El siguiente elemento entonces es la memoria secundaria. Allí tenemos varios ejemplos de dispositivos que pertenecen a esta categoría. Tenemos lo que es las unidades USB o pendrive, que es lo mismo. Tenemos los discos externos, sean de estado sólido, sean discos convencionales, etcétera, pero que estén fuera del cajón, del case de nuestro computador. Tenemos los discos duros internos, tanto de tipo magnético como actualmente los de estado sólido. Tenemos las memorias, las tarjetas de memoria extraíbles, tales como las que usan los celulares, cámaras, etcétera. Tenemos los dispositivos de CD, de disco, CD, DVD, Blu-ray, etcétera. Vean que hay muchos ejemplos de elementos relacionados con lo que es el almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque es el que más comúnmente utilizamos nosotros o manipulamos. El almacenamiento primario no tenemos la libertad de operarlo. Es como las cuestiones de que uno no controla lo que es el fluido de su sangre, pero sí puede controlar la respiración o disponer del tiempo para comer, etcétera. Entonces hay elementos que nosotros son vitales para nuestro proceso, pero que están fuera de nuestro rango de operación, sino que el sistema lo maneja por sí mismo internamente. Allí está metido lo que es la memoria principal, mientras que hay otros elementos que nosotros podemos manipular su contenido cada vez que necesitemos, y allí estaríamos hablando de memoria secundaria. Entonces, la memoria secundaria requiere que el computador utilice algún tipo de canal de entrada y salida para acceder a la información, bien sea canales de entrada y salida externos o de tipo interno, como son los discos duros. Y se utiliza para almacenamiento a largo plazo de información persistente. Sin embargo,
la mayoría de los sistemas operativos usa los dispositivos de almacenamiento secundario como área de intercambio, para así incrementar artificialmente la cantidad aparente de memoria principal de una computadora. Eso es a lo que llamamos memoria virtual. Vean que inclusive el mismo sistema Windows, él maneja un sistema de memoria virtual donde se reserva cierto espacio del disco duro para que el computador pueda manipular en lo que es el intercambio de datos para sus operaciones internas. Espacio que nosotros no controlamos realmente, sino que el computador lo usa según su criterio. Ahora, entrando un poco más en detalle con el componente principal de la memoria secundaria, vamos a hacer algo de referencia acerca de los discos duros. En primer lugar, vamos a comparar un disco duro convencional, de estos de tipo magnético, basados en circunferencias de cierto material y agujas, y un disco duro SSD, es decir, de estado sólido, basado en pastillas de circuitos. Vean que el primero es sensible a los golpes o al movimiento. Al ser una aguja que está leyendo, un sensor que está leyendo un disco duro, un plástico suave circular que gira a alta velocidad, 5400 revoluciones por segundo, 7200 revoluciones por segundo, etcétera, es muy propenso a que si nosotros lo movemos mucho cuando está trabajando, podemos dañar porque se raya esa capa de plástico con la que estamos trabajando. Vean que inclusive en ciertas ocasiones conozco de personas que están trabajando con el computador y por una rabia o por una emoción golpean la mesa o el cajón de la computadora y dañan su disco duro porque se les perfora o se les raya el dispositivo, perdiendo entonces el componente que están trabajando, o sea, el contenido de ese componente. Porque una vez que si se rayan sobre todo las primeras pistas, ya el disco duro queda prácticamente inutilizable. En el caso de los discos SSD o de estado sólido, son mucho más resistentes a este tipo de problemas. Al no tener partes móviles, los movimientos bruscos o ciertos golpes que no sean de gran intensidad van a no afectarles como pasa con el otro. El disco duro de estado de tipo convencional posee muchas partes móviles, como pueden ver en el dibujo, las cuales van a tener la tendencia también a desajustarse, a presentar diversos tipos de falla para este componente. Entonces vean que la mejora tecnológica en cuanto a eso ha sido significativa. Por otra parte, este tipo de componentes convencionales tienen una menor velocidad de transferencia. Sí. M.2, ¿qué quiere decir? Soy malo con las abreviaturas. M.2, ¿qué significa, señor Paso? Ah, bien. Tengo que ver qué es abreviatura porque... Bueno, sí, debe ser algún tipo de virtualización, ¿cómo es? De tecnología nueva que no, a lo mejor por el nombre lo conozco, pero no por la abreviatura. M.2, no me suena. Bueno, de todas maneras, este tiene menor velocidad de transferencia, porque recuerden que inclusive tiene que hacer muchos desplazamientos para la lectura de información y la escritura, mientras que el de estado sólido, la velocidad de transferencia es bastante mayor. Aquí tenemos a continuación algunos ejemplos de velocidades promedias de... aquí no es SATA.
Aquí es IDE. Cuando hice la transcripción me equivoqué, tengo que hacer esa corrección. Aquí tenemos algunos ejemplos de velocidades medias de los diferentes tipos de discos duros de uso común. Vean que vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Tenemos los discos duros IDE, que es la tecnología anterior a la SATA, que tenía un conector así con 40 pines. Esos discos duros tienen la velocidad más baja de trabajo normal, que es de 5400 revoluciones. Tiene una velocidad de transferencia aproximada media de 30 megabytes por segundo. Fíjense que en comparación... No, yo también. Yo empecé usando disco de 5 y cuarto, de 3 y medio, etcétera. Esos que eran de plástico suave. Pero bueno, todo eso, menos mal que no me tocó la época de tarjetas perforadas. Ahí sí hubiera sido, me hubiera desanimado del asunto. Porque son tecnología nueva. Vamos a continuar entonces, vean. Entonces esto es IDE, no SATA. Comparando de esta manera, estos discos duros de 5400 revoluciones IDE, vean que solamente tienen un tercio de la velocidad que tiene el disco duro SATA. Dame el otro día. Ajá. Solamente tienen un tercio del disco duro, de la velocidad del disco duro SATA, que tiene la misma cantidad de revoluciones por minuto, por segundo. ¿Por qué? Por minuto. Porque esos discos, la tecnología de transferencia de su mismo cable de datos era un poco más anticuada y no permitía superar esa barrera. Luego de allí tenemos lo que son los discos duros ITE de 7200 revoluciones por minuto. Prácticamente tienen el doble de la velocidad que presentan los de 5400 revoluciones. Si nos fijamos aquí y lo comparamos entonces con lo que es el disco duro SATA equivalente de 7200 revoluciones, ese disco duro tiene prácticamente el triple de la velocidad de transferencia. Y finalmente, si vemos lo que es los discos duros SSD, su velocidad media de transferencia es de 300 megabytes por segundo, lo cual es el doble de la velocidad máxima del SATA y 10 veces la velocidad mínima del disco IDE. Por eso es que dicen que el disco moderno de tipo SSD es 10 veces más rápido que el disco normal, porque inclusive esta es como una velocidad mínima. Ellos pueden llegar hasta casi 500 megabytes por segundo, lo que he visto lo más rápido actualmente. Y esta es una velocidad prácticamente alta. Rara vez he visto que puedan transferir a esta velocidad estos discos duros. Generalmente transfieren a la mitad de esa velocidad y estos transfieren al doble. Pero estos son valores, digamos que medios, que están planteados. Entonces vamos a hablarlo en cuanto a ese punto como referencia. ¿Cómo entendemos esto fácilmente? Imaginemos esto. Si yo tengo que hacer una transferencia de un archivo de 3 gigas, supongamos que sea... ¿Te trajiste tus cosas? Ya puso brava, la pelota tuya amarilla voy a buscarla. Un archivo de 3 gigabytes. Si hago la transferencia, vamos a usar nada más que el primero y el último para no darnos tanta larga. Supongamos que para no trabajarlo tan largo, que 1 gigabyte, para facilitar el cálculo, a pesar de que eso es una aproximación, 1 gigabyte sea igual a 1000 megas. Bueno, entonces, vamos a ver cuánto tiempo tardaría en transferir esos 3 GB este disco duro SATA que está aquí abajo. Estamos hablando de 3000 MB.
porque son 3 gigas, entre 30 MB por segundo. ¿Cuánto me da eso? 100 segundos. Eso en minutos son, vamos a suponer, 2 minutos. Porque recuerden que siempre hay momentos en que la velocidad se reduce un poco. Entonces, 2 minutos para enviar el archivo a través de un disco de tipo IDE de 5400 revoluciones. Sí, pero es que si yo coloco que esta es mi velocidad máxima, él no todo el tiempo va a marcar 30. Él va a marcar 30, en cierto momento 25, en cierto momento 18, en otro momento 27. Va a ser raro que tenga el 30 exactamente. Entonces vamos a aproximarlo a 2 minuticos. Eso. Ahora bien, si yo trato de pasar la misma información con un disco duro de tipo SSD, ¿cuánto tardaría? En este caso, tardaría solamente 10 segundos. Vean que es evidente el ahorro de tiempo enorme que se tiene en estas operaciones. Y no lo voy a suponer para, por ejemplo, para transferencias como esta de tipo puntual de un solo archivo. Sino imaginemos que la transferencia sea en una empresa donde lo que sea, que graben archivos de ese tamaño y que al día tenga que transferir 100 archivos o 1000 archivos. Imagínense el tiempo, vamos a suponer que 100, que es poquito. Imagínense todo el tiempo que se ahorraría la empresa en cuanto a trabajo. Pero ¿qué sucede? Que como es costumbre, hay que pagar por las ventajas. Un disco duro de tipo IDE te puede costar, por decir algo, 100 soles un disco duro de 500 gigas. Si estamos hablando de estos discos duros viejos, a lo mejor te cuesta inclusive menos, la mitad, 50 soles. O sea, es sumamente económico porque ya es una tecnología que se considera que está empezando a quedar desfasada. Si es de tipo SATA, a lo mejor te cuesta 100, 150 por un disco de un par de teras. Mientras que para tú conseguir un disco duro SSD te cuesta muchísimo más en cuanto a precio. Creo que un disco duro de, no sé si es de 256 o de 512, te cuesta más de 500 soles. Entonces vean que el aumento de costo es enorme. Entonces el uso de una u otra tecnología va a depender de la utilización que vayamos a darle al equipo. Si va a ser un equipo que simplemente lo necesitemos para trabajo de oficina, para archivos de Word, Excel, PowerPoint y todo ese tipo de elementos, no necesitamos hacer un gasto tan alto en un disco duro de tipo SSD. Si necesitamos para, por ejemplo, para aplicaciones más pesadas como trabajo de ingeniería, como juegos, etcétera, el disco SSD nos va a dar un enorme mejora de nuestro rendimiento. Y como imaginemos que para este caso lo que se está planteando es que nosotros somos diseñadores de soluciones a nivel de hardware y software para el cliente, hay que adaptarse en cuanto a eso. Recuerden que al principio hablamos de 3 valores fundamentales de la arquitectura del computador. ¿Cuáles son? En la primera clase hablamos de 3 valores fundamentales o 3 principios. No, tiene que parar un poquito porque mira, ya empezó a decir inestable. Milena, quita el internet. Juega en vez de internet, por favor. Entonces, hablamos de 3. Ya. Hablamos, aunque ese celular tiene internet en megas, tiene bastantes megas todavía ese celular. Hablamos de 3 principios fundamentales de la arquitectura del computador. ¿Cuáles son esos 3 principios? A ver si los recuerdan.